metaverso. Vamos a hacer una oración. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, en el nombre de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, te pedimos, Abba, Padre, que sean atados, sujetados todos los hombres fuertes y demonios, echados fuera en tu nombre, en el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach. Te pedimos, Padre, que seas tú quien ministre. No queremos oír palabra de hombre, queremos escuchar tu palabra. Háblanos, Padre, para poder discernir entre estos tiempos tan proféticos, qué es lo que tú quieres que nosotros conozcamos. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Aleluya, amados hermanos y hermanas. Abran su Biblia en el Salmo 16. Vamos a leer este Salmo 16. En temas pasados, nuestros amados Sakenim, nuestro amado Roe, nos ha estado hablando acerca de lo que es la identidad. Principalmente nuestros amados ancianos nos han hablado de ser Israel. Yo hoy quiero compartir con ustedes este salmo porque precisamente se trata de eso. Es un salmo que nos habla acerca de la heredad que tenemos. Comencemos. Salmo 16, verso 1. Guárdame, oh Elohim, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Yahweh, tú eres mi Señor, mi Adón. No hay para mí bien fuera de ti. Para los Kadoshim que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Yahweh es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y hermosa es la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Yahweh que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Yahweh puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo, tu Kadosh, vea corrupción. Miren estos versos con mucha atención porque nos van a ayudar en el tema. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Omen, Beomen. Aleluya. Bendito es Yahshua HaMashiach. Aleluya. 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 Yo no aplaudo más fuerte porque puede sonar mucho en el micrófono, pero gócense, hermanos, gócense, hermanas. Bueno, bienvenidos, tomen asiento. Qué bueno que nos acompañan. Aleluya. Vamos a comenzar con este tema. Y le voy a pedir a nuestro amado Aj, si me ayuda con la primera diapositiva. Hoy vamos a hablar de qué es el metaverso. ¿Qué es el metaverso? ¿Se han preguntado acerca de esto? ¿Han visto alguna información? Mucho se ha hablado acerca del metaverso, de la realidad virtual. ¿Pero qué es esto? Porque pareciera que es sacado de la ciencia ficción. Pasamos a la siguiente, por favor. Dice, el metaverso se define, pueden ustedes leer toda la lámina, yo les voy a dar algún pequeño resumen. Dice, el metaverso se define como un universo post-realidad, o sea, después de la realidad. Un entorno multiusuario, perpetuo y persistente que fusiona, mucha atención, la realidad física con la virtualidad digital. ¿Cómo podemos entender esto de una manera más sencilla? El metaverso es una realidad alterna en la cual se utilizan elementos físicos como casas, edificios y lugares para simular la realidad y vivir o tener una experiencia de vida adicional a la realidad. Es decir, todavía un poco más sencillo, es un entorno, es un lugar en el ciberespacio, en el Internet, lo voy a decir así. Yo sé que hay hermanos que saben mucho de tecnología, les pido su comprensión. Voy a usar términos muy sencillos porque aquí entre los visitantes, entre la audiencia, hay personas que conocen mucho y otros que conocen lo más básico. Entonces vamos a dirigirnos a todos. El metaverso, hermanos, es un lugar en el Internet, en la realidad virtual, en el cual existe un mundo como en el que vivimos tú y yo. Pero, me refiero a los lugares, pero en ese mundo las personas pueden ser lo que quieran ser. Esto
como vemos aquí en la imagen, ustedes pueden ver a una señorita, una mujer, que tiene unos lentes que le permiten ver lo que está en ese metaverso. Estos lentes, algunos ya vienen acompañados con audífonos para tener una experiencia completa, digamos, en este metaverso. Y también algunos ya vienen con dispositivos para tener sensaciones, por ejemplo, una vibración, hormigueos, etc. Entonces, el metaverso es un lugar en el Internet, no es como un programa, no, nada más, no, es un lugar en el Internet en el cual se puede vivir una realidad alternativa a la realidad que tenemos y que es simulada, o que esta realidad simula los elementos que tenemos en la vida real. Voy a poner un ejemplo. Si gusta, regresamos a la pantalla, por favor, amado Isaías. Toda Gabá. Por ejemplo, una persona puede, usando el metaverso, estar en cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, en la Torre Eiffel, en Francia. Puede estar en la Torre Eiffel desde su casa, aunque él viva en China, en México, en Estados Unidos, donde sea. Pero esta Torre Eiffel no va a ser como una caricatura, no va a ser un dibujo, no, como en las caricaturas que antes, cuando éramos niños, veíamos. No, esta Torre Eiffel va a ser exactamente igual a la real. Tendrá las mismas medidas, el terreno será igual, la cantidad de personas que allí se encuentren también será real dentro de este metaverso. Todo lo que está allí, todo ese entorno estará en el metaverso. Ahora, el metaverso también tiene elementos fantásticos, pero todo parte de este punto. Por ejemplo, yo les estoy hablando de un mundo o de una realidad alterna que ha creado la gente para poder vivir allí. Supongamos que esta persona del ejemplo que está en la Torre Eiffel no va a ir a la Torre Eiffel de visita como lo haría en su vida física, no. Está allí porque en este metaverso puede saltar de un paracaídas de ahí, puede conocer a otras personas ahí, puede tener, lo voy a decir así, superpoderes ahí. ¿Sí me doy a entender? Es un universo en donde la persona puede vivir una realidad aparentemente real o simular la realidad, pero modificarla a su antojo. Con esta información, con esta breve introducción, amados hermanos y hermanas, espero haberme dado a entender, haber sido claro. Con esta información podríamos pensar, bueno, Roe, pero es que eso es nada más para todos los que les gustan los videojuegos y todos los que les gusta estar ahí en el Internet. A mí no me gusta y pues yo no tengo nada que saber o que ver sobre el metaverso. Pero vamos a ir un poquito más allá y vamos a ver que realmente el metaverso no solamente está en el Internet. No solamente a la gente que le dicen gamers, a todos los que les gustan los videojuegos, no solamente ellos están metidos en el metaverso, amados. Si nosotros analizamos desde lo más básico, es todo esto del metaverso, vamos a empezar con una pregunta. Hablamos de una realidad alterna, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Alguien se ha preguntado qué es la realidad? Y si nosotros sabemos qué es la realidad, la siguiente pregunta que nos haríamos sería, ¿por qué alguien querría salirse de la realidad? ¿Por qué? ¿Qué es la realidad? ¿Y por qué alguien querría salirse de la realidad para tener una experiencia en el metaverso? Repito, no me estoy refiriendo nada más a los que les gustan los videojuegos y las caricaturas, porque obviamente ese tipo de personas pues van a querer estar en el metaverso para hacer las fantasías que ellos ven o que las fantasías que ellos les gustaría, no. Pero una persona normal, vamos a decirlo así, promedio, una persona promedio, ¿querría estar en el metaverso? Sí. Es muy probable que si a una persona afuera en el mundo le preguntáramos si quisiera estar en el metaverso y tuviera los elementos necesarios, lo haría. De hecho, lo están. Pero ¿cómo, Roy? Yo no he visto a las personas que anden con sus anteojos. Ahorita lo vamos a ver. El metaverso no solamente el metaverso en su definición se limita a Internet, pero vamos a ver que es mucho más allá. Les voy a poner un ejemplo. Hay dos personas que se reúnen, imagínense a dos personas, que se reúnen en un centro comercial para tomar un café. Llegan, se sientan en la mesa y entonces se acerca el mesero, les toma su orden y se va.
Las dos personas están en el mismo lugar. Las dos personas están en las mismas condiciones. Supongamos que van vestidas con ropa ligera, es un día caluroso, pero ahí en el restaurante, en el centro comercial, encienden el aire acondicionado y lo ponen que el aire acondicionado esté a 20 grados. Voy a repetir el ejemplo por si alguien perdió algún detalle. Vamos a imaginarnos a dos personas que llegan a un centro comercial, se quedan de ver en un café, llegan, se sientan, el mesero les toma su orden, se va. Las dos personas vienen vestidas de manera similar, ropa ligera porque es un día caluroso, y entonces prenden el aire y lo ponen a 20 grados centígrados. Hagan la conversión allá, amados, para los Fahrenheit y demás. O lo ponen en una temperatura templada. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que va a pasar? Puede ser que una de las dos personas empiece a sentir frío. Una persona empieza a sentir frío. Y entonces diríamos, bueno, el que una persona sienta frío y otra no hace una diferencia en la realidad. ¿Será así? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Por favor, amado, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? La realidad es la existencia verdadera y efectiva de algo o de alguien. Y es una cosa que existe en el mundo real. Vuelvo a repetir, la realidad es la existencia verdadera y efectiva de algo o de alguien, y es una cosa que existe en el mundo real. Y regresamos a la pantalla. Entonces, ya les dije, están las dos personas, están con la misma ropa, una ropa similar, prenden el aire a una temperatura templada y una de ellas empieza a sentir frío. ¿Eso cambia la realidad? Para esa persona, sí. El frío que siente es real. Realmente su cuerpo tiene una manifestación. Se le eriza la piel, empieza a temblar. La realidad para esa persona es que hace frío. Y la realidad para la otra persona es que no hace frío, que es una temperatura templada. Entonces, ¿cómo es esto? ¿O a qué llegamos? ¿Hay realidades alternas? ¿Esto del metaverso es una realidad alterna? No, no existen las realidades alternas. Hay una sola realidad. El aire acondicionado, si está bien calibrado o si ponemos un termómetro ahí, nos va a marcar que son 20 grados centígrados. Esa es la realidad. ¿Cuál es la diferencia entre las dos personas? La diferencia es cómo percibimos la realidad. ¿Cómo percibimos la realidad? Muchas veces, para las personas, el problema de la realidad que tienen es cómo la perciben. Y empezamos a preguntarnos, ¿cómo se percibe la realidad? Ahorita nos dijo usted un ejemplo de los 20 grados del termómetro, pero ¿cómo se percibe la realidad? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cómo podemos distinguir la realidad? ¿Cómo es que el hombre ha buscado distinguir la realidad? A través de patrones para medirla. Yo hace un momento les daba el ejemplo de un termómetro. Si yo no tuviera un termómetro y estuviera con las dos personas, yo podría tener calor, la otra persona frío y la otra persona ni frío ni calor. Y entonces, ¿quién tendría la razón? ¿Quién tendría la razón? ¿Quién de los tres estaría percibiendo correctamente la realidad? ¿Quién? No habría forma de ponernos de acuerdo. Pero si nosotros ponemos un patrón de medida, en este caso el termómetro, entonces nos podemos poner de acuerdo y entender qué es la realidad. Entender qué es la realidad. La realidad es que hay 20 grados de temperatura. Si yo percibo frío, puede ser una situación de mi cuerpo, o si yo percibo calor, es una situación de mi cuerpo. Pero la realidad, conforme al patrón de medida, es que hay 20 grados. Si ustedes ven aquí en la pantalla, hay patrón, hay pulgadas, hay palmos, hay codos, son algunas referencias. Si yo le dijera a dos hermanos, miren, vayan y midan la puerta de mi casa y no lleven cinta métrica. Si ellos la midieran por palmo y uno tiene las manos grandes y el otro tiene las manos pequeñas, ¿a quién le creería? ¿Es una puerta grande, Roe? ¿O es una puerta muy pequeña? Todo depende, la realidad que ellos distingan dependerá del patrón de medida, amados Sahim. Regresamos a la pantalla, por favor.
En el ejemplo del centro comercial, la realidad aparente la determina el patrón, es decir, que hay 20 grados de temperatura. No hay más que decir, simplemente es eso. Lo que cada quien perciba es cosa de esa persona, es algo que es relativo a la persona, pero la realidad es que hay 20 grados. La realidad no es, y es que así hemos aprendido, bueno, si el termómetro dice esto, quiere decir que eso es la realidad. No. No sé si me estoy dando a entender. Una cosa es el patrón con el que nosotros medimos la realidad, en este caso los 20 grados centígrados, y otra cosa muy diferente es la realidad. Vuelvo al ejemplo de la puerta. Si yo le digo a un hermano que tiene manos pequeñas que mida una puerta, va a ser una puerta muy grande. Y si le pido a un hermano que tiene manos grandes que mida una puerta, va a decir que es una puerta muy pequeña. La realidad, amados hermanos, no la define una norma. La realidad no la define un patrón. La realidad que existe no la determino yo. La realidad absoluta y la única realidad es la creación del Eterno y su Torá. El momento y las condiciones en que en ese momento el Eterno permite que existan. Y una persona que esté bien en todas sus facultades físicas y espirituales podrá percibir verdaderamente esta realidad. Voy a repetir todo para que me sepa yo explicar por si alguien perdió algún detalle. Dos personas se juntan para platicar, una le da frío, otro tiene calor y el termómetro dice que hay 20 grados centígrados de temperatura. ¿La realidad la determina el termómetro? No. La realidad la determina lo que el Eterno en ese momento permite que suceda. Si uno tiene frío o otro tiene calor, eso depende de la persona. Si el termómetro dice que hay 20 grados, eso es el patrón con el que se mide. Pero la realidad es lo que el Eterno permite que esté sucediendo en ese momento. Si la persona de este ejemplo, si las dos personas, una viene de un lugar de tierra caliente y llega a un lugar donde hace frío, va a sentir frío todo el tiempo, pero no es porque realmente haga frío, sino porque está acostumbrado a ello. Si una persona vive en un lugar como Alaska y se va de repente de vacaciones a un lugar cálido en el Caribe, se la va a pasar sudando todo el tiempo y va a decir que el calor es horrible, pero no depende la realidad ni del calor que tiene el que vivía en Alaska, ni del termómetro con el que se midan las cosas en el Caribe. No sé si me doy a entender. A ver si ustedes me doy a entender, muevan su cabecita. Sí, aleluya, aquí los amados Ajim que me ayudan, aleluya. Quiero ser lo más claro posible. Porque si nosotros pensamos, amados hermanos, que la realidad la define un patrón, ya empezamos mal. ¿Cuál es el estándar de belleza para los hombres o para las mujeres en el mundo? Eso es un patrón. Y si eso fuera la realidad, pobre de mí, aleluya, ¿no? O sea, es pobre de varios de nuestros hermanos, ¿no? No somos güeros y de ojos azules, aleluya. No, eso no es la realidad, eso es un patrón, eso es un estándar, eso es un estándar. Voy a dar lectura a mis notas. Dice, pero como dijimos antes, el mundo, esto que les acabo de decir, el mundo crea una realidad conforme a lo que han vivido. Si a una de estas personas le dicen que hay 20 grados y de niño le dijeron que a los 20 grados hacía frío, sentirá frío. Y si en su vida no le dijeron que a los 20 grados hacía calor o hacía frío, no sentirá nada, simplemente lo ignorará. Entonces, vamos ya a concentrar estos puntos. ¿Qué define la realidad de las personas? La mayoría de las personas, por no decir el 99.999%, define la realidad por los patrones que le fueron enseñados. Sí, lo que decía hace un momento del estándar de la belleza, por así decirlo, que es un estándar entre comillas. El 99.9% de las personas define su realidad por los patrones que le fueron enseñados o que él mismo adquirió a lo largo de su vida. Hay quienes les gustan los perros y hay quienes les dan miedo porque cuando eran chiquitos un perro lo mordió. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre los que les gustan los perros y los que le tienen miedo? El patrón con el que miden la realidad. ¿Los perros existen? ¿Son reales? Sí. ¿Los puedes acariciar o los puedes huir? Son reales. El perro está en una realidad.
Pero si alguien fue mordido por uno, entonces podría ver en su realidad a todos los perros como malos, como malvados, y eso será su realidad. Pero valga la redundancia, pero realmente no es así. Eso es un patrón, eso es un estándar, una regla que la persona hizo para delimitar su vida. Como a mí, un perro me mordió, los perros son malos, no me acerco. ¿Sí me doy a entender? Pero la realidad no es esa. O a ti, amado, que te gustan los perros o los gatos o las gallinas, etc. ¿Esos animales son malos para ti? No, simplemente a uno le gustan, a otro no le gustan, pero la diferencia por la que viven o miden la realidad las personas es por un patrón. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, si es tan amable, amado. ¿Es igual la realidad que percibimos? La realidad es una sola. Aquí, por ejemplo, vemos una persona, una señorita, que está en la playa y con una chamarra y guantes y bufanda como si estuviera en Alaska. ¿Qué realidad es la que percibe? La realidad es que ella está en ese momento ahí. Si ella percibe calor o frío, dependerá de su organismo y del lugar donde ella estuvo acostumbrada, de donde vivió, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que en ese momento ella está allí. La realidad no es lo que siente, la realidad es lo que creó el Eterno. Creó la tierra, creó el mar, creó la chamarra, creó el sol, creó la luna. No sé si me doy a entender. Esa es la realidad. La diferencia es cómo la percibe. Ahora pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, si la realidad es una sola y la diferencia es cómo la percibimos, ¿existen las realidades múltiples? Aquí, por ejemplo, en la imagen vemos una persona mayor, ya un hombre mayor, y le apuntan con un celular como para tomarle una foto y se aparece como un bebé. ¿Cómo es posible? ¿Es eso posible? ¿Existen las realidades múltiples? Si gusta, regresamos a la pantalla. No existen las realidades múltiples. Como lo dije hace un momento, solo existe una realidad y es la que fue creada por Yahweh. Las personas en el mundo no pueden distinguir esto, no pueden distinguir la realidad. Uno, ya lo dije, porque todo lo miden conforme a lo que ellos sienten, conforme a lo que ellos piensan. Y porque toda la realidad, todo lo físico, hermanos, proviene de lo espiritual. ¿De dónde fue creada la tierra? De lo físico. O sea, de algo que ya estaba ahí. No. Génesis 1:1. ¿De dónde lo creó? Por la boca de Yahweh. Y dijo Yahweh, hágase la luz, y la luz se hizo. Solo existe una realidad, la que fue creada por el Eterno, y todo lo físico proviene de lo espiritual. Por lo tanto, si un alma quiere distinguir el mundo físico, debe conocer el mundo espiritual. ¿Cómo entonces podemos distinguir y tener la certeza de que estamos percibiendo la realidad tal y como es? Vamos a verlo, abran su Biblia en Mateo 5. Mateo 5, en el verso 37, amados Sahim. Mateo 5, 37. Y ustedes cuando vean la cita me van a decir, ¿y esto qué tiene que ver, Roe? Mucho. Mateo 5, 37, ya lo tienen. Dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más, esto del mal procede. Todo aquello, amados hermanos y hermanas, que no está en la Torá, no es real. No es real. ¿En la Torá marca un patrón de belleza? No. ¿En la Torá marca un patrón acerca de que los animalitos te gusten o no te gusten? No. No lo marca. Entonces, ese patrón de belleza es eso, es un patrón, pero no es real. Alguien puede ser hermoso o con mucho respeto, o sea, puede ser agraciado en su físico y no cumplir con ese estándar, porque es un estándar, no es la realidad. ¿Sí me doy a entender? Si nosotros empezamos a agregarle a la Torá, como dice nuestro don Yahshua, vendría del mal. Si alguien dice, no, bueno, yo voy a guardar el Shabbat, pero me voy a ir a trabajar, ya no es real. Ese Shabbat ya no es real. Está transgrediendo, le está agregando a la Torá. La única realidad es la creada por el Eterno. ¿Y cómo la vamos a distinguir? A través de su palabra. Todo lo que se ha agregado a la palabra proviene del enemigo y por lo tanto es una ilusión, no es real. No es real, amados Sahim. Vamos ahora a Juan 8, Yohanan 8, verso
44. Vamos para allá. Espero estar siendo explícito, amados Sahim. Si es difícil a veces para una persona, en este caso un servidor, explicar con palabras la realidad, imagínense cuán confuso es algo como el metaverso, que es más allá de la realidad. Es totalmente indistinguible. Juan 8, verso 44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjense, mucha atención, y lo pueden subrayar, amados hermanos y hermanas. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Un ejemplo: en el mundo la gente busca tener poder, ¿sí? Buscan ser los más poderosos. ¿Por qué? Por orgullo. Y entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer? A hacer los deseos de Hasatán. Porque en la Torá nunca dice que alguien busque ser poderoso. ¿O alguien me puede dar un verso donde diga que el Eterno nos manda a buscar ser poderosos? No. La bendición la da Yahweh. En cambio, por buscar el poder, vean los libros de historia, por buscar el poder, ¿cuántos no han muerto de maneras trágicas y horribles a lo largo de la historia? Por querer ser el mejor líder, por querer ser mejor esto, por querer ser mejor lo otro. ¿Sí me doy a entender? Uno, si le agregamos a la Torá, ya en primer lugar es maldición, y en segundo lugar, eso vendría de parte de Hasatán. 1. 2. Todo aquel que busque hacer algo que no está en la Torá, está buscando hacer los deseos de Hasatán. Yahshua HaMashiach le reprenda. Porque aquí en el verso lo concluye muy correctamente nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. La mayoría de las personas no conciben la realidad, no ven la realidad porque viven en la mentira, viven fantaseando. El dichoso sueño americano, ¿cuántas personas, millones de personas no han llegado a Estados Unidos o a Europa inclusive buscando el dichoso sueño, y cuántos realmente lo tienen? Prácticamente ninguno, prácticamente ninguno. ¿Por qué? Porque eso es una mentira, eso es una falsedad, amados hermanos y hermanas. Si alguien no quiere seguir la Torá, no está en la verdad, vive en la mentira y por lo tanto no percibe la realidad como es. Inclusive algunos y muchísima gente de los que dicen estudiar la Biblia y no guardar los mandamientos pueden caer en ello. Miren, vamos a verlo en Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos para allá, amados Sahim. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 4. Ahí Rav Shaul le explica a Timoteo que no se deje llevar por fábulas. Primera de Timoteo 1, verso 4, dice, voy a leer desde el 3 para tener el contexto. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que por edificación de Elohim, que es por fe, así te encargo ahora. ¿Saben qué surge de esto? De todos aquellos que buscan aprender Biblia, mas no guardarla, de ahí surge la cábala. Quieren encontrar cosas profundas, cosas que a ellos les agradan, y entonces empiezan a mentir. Empiezan a encontrarle explicaciones en su lógica mentirosa, y entonces todos aquellos que tienen esa misma concupiscencia siguen eso. Créanme, lo he visto de primera persona. Por eso está el audio que le dio a nuestro amado Roe, ¿por qué no a la cábala? ¿Por qué no a la cábala? Muchos dicen, no, yo quiero aprender las profundidades de la Torá. No pueden distinguir la realidad. Hay fábulas rabínicas donde dice que los rabinos crearon monstruos para defender comunidades judías. ¿Eso será real? ¿Eso está en la Torá? No, amados hermanos, son fábulas, son cuentos, es mentira, viene de Hasatán. Y no me maldigo por decirlo, porque lo dice la Torá, lo acabamos de leer, dice Yahshua, que tú sí sea sí y tú no sea no. Lo demás lo añade el demonio. La Torá no habla de esos seres, esos son demonios. ¡Qué tremendo! Todos aquellos que buscan cosas profundas, entre comillas, las van a encontrar, pero no los van a llevar a ningún lado. Toda esa gente, y aquí es donde empezamos a empalmar el tema del metaverso y de las realidades, entre comillas, paralelas,
con esto. Toda la gente que estudia esoterismo, cábala, inclusive que dicen que estudian la Biblia, pero no la llevan por obra, acaban en un delirio, acaban en una realidad alterna. Y entonces, lejos de usar la Biblia para percibir la realidad, ellos usan la Biblia, la Torah, para ausentarse de la realidad. Y entonces es cuando tú encuentras a los, entre comillas, sabios que están así como que viendo el infinito. Pues ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Estarán percibiendo la realidad? No, están ausentes. ¿Tendrán Torah? No. No es lo mismo a que un siervo del Eterno esté recibiendo una profecía, porque él está en la realidad, está con Yahshua. Cuando Moshe subió al monte durante 40 días a recibir la Torah, él no estaba en un viaje estelar ni nada, no, él estaba en la realidad. Él estaba consciente que estaba en el monte, delante de la presencia de Yahweh, como cuando hablaba con él en el Ohel Moed, en el Mishkan de reunión, en la tienda de reunión, y después en el templo, etc. No, el Eterno no nos ausenta de la realidad. Cuando Rab Shaul fue llevado al tercer cielo, donde dice que vio cosas que ojo no vio y oído no oyó, él estaba consciente de su realidad, que en ese momento en el espíritu estaba llevado al tercer cielo. ¿Sí me doy a entender? Estaba una concepción de la realidad. Ellos no fueron a una realidad paralela, no se quedaron viajando así a ver qué se les ocurría. No estaban ausentes, estaban en la realidad. ¿Cuál era la realidad de Moisés? Que estaba hablando con Yahweh. ¿Cuál era la realidad de Rab Shaul? Que estaba en el tercer cielo. Aleluya. ¿Sí me doy a entender? La Torah nos enseña a distinguir la realidad y no lo opuesto, amados Sahim. Si alguien sigue la Torah, entonces, ¿puede ver la realidad como es? Sí, porque Yahweh nos va limpiando y va quitando de nosotros todo aquello que en las fantasías de nuestra mente hemos creado. Él quita el metaverso que nos hemos inventado para no aceptar la realidad. Vamos a Mateo 6, verso 27. Aleluya. Espero que este tema sea de mucha bendición porque va a traer sanidad, amados aquí. Mateo 6, verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Cuántas personas en el mundo, y voy a regresar un poquito a lo del estándar de la belleza, cuántas personas en el mundo no viven y sufren, y lo digo así porque los he visto, sufren y lloran y se crean problemas graves en el cuerpo por querer cumplir con un estándar, por querer cumplir con una realidad que no es real, es un estándar, y en muchos de los casos es mentira. Un ejemplo, y si hay alguien entre la audiencia que está en esta condición, lo digo con mucho respeto, tómelo para su bien. Todos aquellos que hacen pesas, que son fisicoculturistas, que se llenan de músculos y hasta el músculo más pequeño de la espalda lo tienen bien definido, ¿todos ellos están buscando algo real? ¿El cuerpo de alguien es así? No, porque en cuanto dejan de tomar todo lo que toman, todo lo que se inyectan, eso se desaparece y se vuelve un cuerpo dañado, pero normal. Regresa como debía de ser. Todas esos músculos, toda esa definición en hombres y en mujeres, desaparece, pero que quedan dañados. ¿Por qué? Porque abusaron de su cuerpo. Eso no es la realidad. Eso es un engaño de Hasatán. Y este engaño, hermanos, es tan destructivo como un huracán o hasta más. Vamos a Mateo 6:27, creo que ya lo leímos. Mateo 6:27, sí, ya lo leímos. Bueno, muchas personas se frustran. Lo que traen esos estándares de realidad, lo voy a decir, pero ya vimos que no es correcto. Lo que traen esas definiciones de realidad es sufrimiento. Muchas personas son robustas y quisieran ser esbeltas. Otros son muy delgados, muy flacos, muy delgados y quisieran ser muy musculosos. Y el engaño del diablo está allí. Mucha atención. Hablamos ya de que Hasatán es el padre de la mentira. Yahshua HaMashiach le reprenda. El engaño del diablo es ese. Perdón, me voy a dirigir a ustedes de manera personal para hacerlo más cercano. El engaño del diablo es este, que tú te creas la mentira de que esa realidad es posible. Que aunque en el espejo te veas como eres y te olvides de ello, en tu mente veas cosas que no son.
Por eso, sin ser irreverente, lo digo con mucho respeto, vemos a tantas personas gorditos o flaquitos, o gorditos o flacos, con ropa súper ajustada, como aquellos que van al gimnasio todo el día y tienen un cuerpo definido. Vamos a Santiago 1, Jacobo 1, en el verso 23 al 25, y ahorita les quiero explicar un poquito más sobre esto. Santiago 1, versos 23 al 25, dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta Torá, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será muy dichoso en lo que hace. ¿Qué es lo que pasa en la gente? Llegan, se ven en el espejo, son o robustos, gorditos, con mucho respeto, o flaquitos, se ven, se rechazan y dicen: no, ahorita que me ponga esta playera o esta blusa se me van a ver los músculos. ¿Pero cuáles músculos? ¿O cuál definición? No existe. Y no me estoy burlando de ninguna manera, lo digo porque quiero que de verdad que si hay alguien entre la audiencia que tiene esto, sea sanado. Eso no existe. Llegan, se ven y olvidan cómo eran. No, ese no soy yo. Soy así. Ahorita con esta camisa me voy a ver hasta derechito. No, eso no es real. ¿Cómo se ven? Como una persona gordita o flaquita con una ropa apretada. Y así lo ve el mundo. Pero en su mente ellos están en un metaverso, en una realidad alterna. Eso no es real, eso no existe. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Todos los días estas personas que podrían inclusive estudiar la Biblia, porque he visto, hay muchas de las denominaciones que pasan estas situaciones, inclusive algunos que pudieran decirse mesiánicos: no, con este talit me veo bien, con este talit se me quita todo lo que no me gusta. No, no es verdad. Ese talit te hace ver cómo eres tú con un talit. Esa kipa te hace ver cómo eres tú con una kipa o con una mitpajat. ¿Sí? Muchos que inclusive podrían decirse mesiánicos se ven al espejo, se rechazan y en cuanto menos se lo esperan ya están delirando. Ese barrito que les dejó marca desaparece, ese sobrepeso ya no está, esas arrugas se desvanecen, entre comillas. Eso sigue allí, pero en su mente desapareció. Esa playera, ese vestido, esa ropa los hace ver mejor. ¿Realmente? No. No, eso es un delirio. ¿Quién les dio ese delirio? ¿Quién les dio esa idea? Hasatán. Y no hay más. ¿Por qué? Porque él sabe que con engañarlos en ese momento, mucha atención a esto, porque él sabe que con engañarlos en ese momento le abren su vida de par en par. Si una persona llega y dice: no, me rechazo, no me acepto, Hasatán entra ahí en acción. ¿Cómo te gustaría ser súper musculoso? Ponte esta camisa. Se la ponen, ahora sí, ya estoy bien musculoso. Pero ¿qué es lo que pasa? Salen a la calle con esa falsa idea de que son súper musculosos, alguien les hace ver la realidad. Oye, ¿por qué te vistes tan apretado si estás flaquito o si estás muy gordito? Y inmediatamente, a lo mejor se los dice a alguien, o a lo mejor ellos mismos ya regresan a su casa después de haber andado todo el día con ese delirio y se ven nuevamente en el espejo. ¿Y qué creen? ¿Qué sucede? Se destruye esa ilusión. Hasatán destruye la ilusión para que entonces la opresión, la obsesión y la ansiedad tomen parte en su vida. Claro, de Hasatán no puede venir nada bueno. Él los entretiene con lo que quieren, se los lleva, los pasea, les hace creer una falsa realidad, una realidad alterna. Pero cuando regresan, destruye esa ilusión y los aflige. Por eso hay tantas personas con tantos problemas en su salud, y ahorita me estoy refiriendo a lo físico, pero también es en lo espiritual, los falsos dones, ¿sí? Puedes salir y decirle a una persona que eres el gran predicador, pero si no tienes frutos regresarás a tu casa y te serás el mismo de siempre. Una vez que la persona se quita ese delirio, o más bien que Hasatán les quita ese delirio, los va a destruir con sus demonios de opresión y ansiedad. Y ahora les invertirá todo lo que les dio. En lugar de verse fuertes y esbeltos, ahora se verán como los más raquíticos o como los más obesos, los más gorditos del universo. ¿Por qué? Porque los está oprimiendo. ¿Y esto acaba allí? No. Los demonios los llevarán a tener más ansiedad, a comer más, a drogarse, a buscar una salida. Pero esta salida es falsa, es un delirio más.
Pero esto, como lo decía yo, no es solo en cuestiones físicas, sino en todo, amados Sahim. Por eso una persona, y con esto respondo la pregunta que hice al inicio de la administración, por esto una persona necesita, entre comillas, una realidad alterna. Porque cuando llegan y se confrontan con la realidad, todos los delirios que Hasatán les puso, ahora los invierte y los usa para afligirlos, para destruirlos. Las personas que van a buscar el sueño americano o a otro país, no, allá me va a ir muy bien, llegan y ¿qué encuentran? Que tienen que trabajar lo mismo o aún más que donde estaban. ¿Sí me doy a entender? Y hablo de todas las personas que lo hacen legalmente, porque siempre hay que guardar la obediencia a las autoridades. Es que eso es irreal, eso es irreal. Yahweh es quien nos sostiene. Vamos a Lucas, amados Sahim. Lucas 12, verso 17. Lucas en hebreo se dice Gilel. Lucas 12, en el verso 17 al 21. Dice, voy a leerles desde el 16. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Fíjense, habla de un rico, no de un pobre. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Elohim le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Elohim. Veamos este verso con mucha atención. La cita comienza con que este rico pensaba dentro de sí. Pensaba dentro de sí. ¿Qué estaba haciendo? Imaginándose una realidad distinta. Él ya era rico, pero ¿qué quería? ¿Qué estaba delirando? Ser más rico. Pensando que lo que tenía sería aún mayor y que él viviría una vida de placeres y lujos, siendo rico, ¿no? Ya la tendría, pero no. El enemigo le mete ideas y le dice, eso no es nada, puedes tener más. Él pensó que siendo más rico viviría una vida de placeres y lujos sin trabajar. Pero esa es la realidad que creó el Eterno. Vamos a verlo directamente en la Biblia. No es la realidad que creó el Eterno. Vamos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, verso 10. El rico pensó, yo haré mis graneros y viviré muy tranquilo y no trabajaré y estaré muy tranquilo y disfrutaré. Segunda de Tesalonicenses 3, verso 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Él, aunque fuera rico, la realidad es que tenía que trabajar. ¿Por qué? Porque lo dijo Yahweh, se lo dijo a Adán, desde Génesis 2. Con el sudor de tu frente comerás tu pan. Aún los ricos, por muy ricos que sean, tienen que trabajar. Esa es la realidad. El rico, que vimos en la cita de Lucas, no quería eso, le estaba delirando. Y ese delirio, ¿qué fue lo que le trajo? Juicio, porque Yahshua le dice, necio, hoy vienen por tu alma. ¿Y lo que tienes de quién será? ¡Qué tremendo! Pero si se estudia la palabra, amados hermanos, entonces es cuando se empieza a distinguir entre, por ejemplo, el rico y su delirio y lo que realmente dice la Torah, que todos tenemos que trabajar. Si no se obedece la Torah, es imposible que se pueda vivir realmente libre. Y repito, realmente libre. Es decir, que físicamente sea libre y que exista una libertad, que se viva en conciencia distinguiendo la realidad de lo que no lo es. Un mesiánico, una mesiánica verdadero, tiene la capacidad de distinguir entre la realidad y la falsedad de Hasatán. Vuelvo a los ejemplos que les he puesto. El estándar de la belleza. Un mesiánico verdadero se sentirá frustrado o ansioso o defraudado porque no tiene ese estándar de belleza. No. Y si alguien que se dice mesiánico ahorita pasó saliva y dijo, es que yo sí me sentía así. No, hermano, distingue la realidad. La realidad es que Yahweh te hizo así como eres tú, que Yahweh te puso donde estás tú, y Yahweh ha permitido que hasta el día de hoy tengas vida. Y si a lo mejor en tu salud ahorita te encuentras enfermito, oramos para que Yahweh te sane, pero la realidad es esa es la realidad. No tiene caso delirar con que este Dalit me hace ver mejor, esta equipa me hace ver mejor, me veo más alto, me veo más bajito. No, eso son cosas que no son reales. Yo soy lo que soy
y soy lo mejor que puedo ser. Así ustedes, amados Sahim, porque eso es lo que quiere Yahweh, que mi sí sea sí y mi no sea no. ¿Para qué le añado? Yo les ministro, amados Sahim, este tema porque el Eterno me lo inspiró y les ministro lo que yo sé. No les puedo hablar aquí de, no sé, de anatomía, yo no conozco el cuerpo. Es nuestro amado Roe. Sí me doy a entender. No hay que caer en engaños, amados hermanos. Distingamos la realidad. Ahora, aquí entraríamos en una pequeña confrontación. Bueno, Roe, usted me dice que distinga la realidad conforme a la Biblia. Ok, amén. ¿La fe es realidad? Tremendo. ¿La fe es realidad? Sí, la fe es realidad porque sí existe. ¿Y los milagros existen? Sí existen. Aleluya. Entonces, la realidad, por eso dije al principio de la administración o durante la administración, la realidad se distingue basándose en la Torá. Y la Torá dice que si donde dos o tres estén reunidos en el nombre de Yahshua, Él está ahí con ellos. Y la Torá dice que lo que pidiéremos en su nombre, lo recibiremos. ¿Eso es real? Sí. ¿Por qué? Porque lo dice la Torá. ¿Por qué? Porque así diseñó la realidad Yahweh, Yahshua HaMashiach. ¿Sí me doy a entender? Vamos a Hebreos 11, la carta a los Hebreos, aleluya. Te estás gozando, entramos ahora a la sanidad, aleluya. Habías pasado afligido mucho tiempo, soñando con cosas que no son reales, con ser el mejor no sé qué o la mejor no sé qué. No, sé tú mismo, sé tú misma, no caigas en un metaverso, no caigas en una realidad alterna. Hebreos 11:1, palabra de Yahweh. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Es real? Sí, pero Roe en su definición dijo que cuando la realidad, dijo que la realidad era algo que existe. Aquí está la fe, no estoy sacándola de ningún lado, aquí está. ¿Existe la fe? Sí, vuelvo a leer la definición. Es pues la fe, la certeza. Fíjense cómo se unen dos conceptos, fe y certeza, o sea, es algo que existe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es real, por eso existen los milagros. Recuerden que los milagros se dan por la fe del que recibe, no por la fe del que ora. Mucha atención, amados Sahim. En el mundo real, y aquí es como que vamos a romper un molde, así como que tuvieras un cristal así enfrente de ti, y donde has puesto tú tu vida, donde tú has formado tu vida, y aquí el Eterno va a tomar una piedra, como cuando en la visión de Nabucodonosor, y lo va a romper, se va a romper este molde, primeramente Yahweh, yo así lo deseo. Hemos vivido en ese mundo que hemos creado, pensando que la fe es sobrenatural, pero que como que eso no existiera, que como que eso solamente pasa muy de vez en cuando, muy a una que otra persona. Ahorita, Yahshua, que es la roca, va a romper esa realidad, porque ¿qué crees, amado Aj, amada Jod? Esa no es la realidad. La realidad es que Yahweh hace milagros, que todo lo que pides en su nombre lo recibirás, y la fe existe. Por lo tanto, el mundo real no es, vamos a decirlo, el mundo real es sobrenatural, a diferencia de lo que tú o yo habíamos pensado. Tremendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en Yahshua tienes posibilidades ilimitadas de crecer en santidad y de vivir en plenitud con Él. No dije poderes ilimitados, porque entonces aquí muchos empezarían, bueno, entonces yo le voy a pedir esto. No. Yahweh te dio una realidad, me dio una realidad. Mi realidad, ¿cuál es? Que ahorita soy un servidor de ustedes, que soy un Roe, que me toca ministrarles esta palabra, que tengo que hacerlo lo mejor que pueda, que les deseo que sea de bendición y que le pido al Ruach HaKodesh que me use para que ustedes sean tocados. Esa es mi realidad. No le voy a añadir a buscar cosas raras. No, si el Eterno sobrenaturalmente quiere que en este momento ustedes reciban fuego del Ruach HaKodesh y que esa visión errada se rompa, Él lo va a hacer porque eso es real. Eso ya depende de Él. ¿Sí me doy a entender? Pero eso existe. Eso existe. ¿O tú pensarías que cuando Yahshua entró a la sinagoga y le impuso la mano a la mujer encorvada, eso no fue real? Como que todos se tallaron los ojos. A ver otra vez, ¿cómo? No, es que eso es la realidad. Es que eso es la realidad, que si tú oras vas a recibir. Esa es la realidad, no lo que hemos creado o que habíamos creado antes. Decir, bueno, yo oro y a ver si recibo.
No, 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 no. La realidad en la Torah dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tremendo, aleluya. Bendito es Yahshua HaMashiach. Esa es la realidad. Después de esta grandeza, necesitas una realidad alterna. Después de esta grandeza, necesitas una realidad alterna. Después de esta grandeza, necesitas algo para sentirte más alto, o para sentirte más poderoso, o para sentirte mejor que algo. No. Y si alguien entre la audiencia que es nuevo, que se conecta por primera vez, ha vivido una vida llena de carencias en su opinión, si usted rompe con ese molde, esos patrones que usted mismo se formó o bien que le enseñaron y vive conforme a la Torah, verá que todas esas carencias desaparecen porque Yahshua HaMashiach nos provee de todo en la realidad, en la realidad, en la realidad. ¡Qué tremendo! Durante varios años de mi vida, amados Sahim, y voy concluyendo ya este tema, durante varios años de mi vida estudié en escuelas relacionadas con la física y las matemáticas, en la ingeniería, desde lo básico hasta ver su aplicación en la ingeniería. Y esto me parecía que definía la realidad, puesto que con las leyes de Kepler, para los que sepan de ello, podríamos saber hasta la fuerza gravitacional de Neptuno. Si sumábamos 1 más 1 eran 2, y esto existía. Pero yo sentía en mi interior que había algo más. Yo decía, es que hay algo más. Aquí me voy a referir para los nuevecitos. Yo decía, es que Dios es algo más que 1 más 1 es 2. O sea, esto es lo que Él permite, pero hay algo más. Y yo decía que Él era el que permitía que todo eso funcionara, porque la ciencia solo puede explicar lo que Él creó. La ciencia es el patrón que explica lo que Él creó, mas no que lo domina. Un ejemplo, lo dice el rey Salomón, los ríos fluyen y fluyen y el mar no se llena. Ya sabemos hoy el ciclo del agua, ¿no? Y llega el agua, se evapora, sube, vuelve a llover. Ese es el ciclo del agua. Eso es lo que la ciencia puede explicar sobre cómo funciona el ciclo del agua que Yahweh creó. Mas no puede explicar por qué el agua fluye y el mar no se llena. Podrán dar mil explicaciones, pero no pueden obligar al mar a llenarse ni al río a dejar de fluir. Si lo tapan, el río buscará por debajo de los mantos de la tierra y llegará al mar, porque es palabra de Yahweh. Nosotros hemos pensado que por la gravedad que descubrió Newton, que la gravedad que descubrió Newton es lo que nos mantiene pegados al piso. No es la gravedad que descubrió Newton, porque para empezar él solamente le puso un nombre. La gravedad ya existía. ¿O qué acaso en la Edad Media flotaban los caballos? No, todos estábamos pegados al piso. Lo que hizo Newton fue ponerle un nombre, la ley de la gravitación, mas no es su ley. No sé si me doy a entender. Sí, amados Sahim, todo lo que está en esta vida fue creado por Yahweh. Todo lo que está en esta tierra, allá, acá, todo fue creado por Yahweh y la realidad depende solamente de Él. La ciencia solamente da una explicación de lo que Yahweh creó. Yo así continué estudiando hasta encontrarme con la energía. Y a través de muchas cosas, por ejemplo, sobre cómo funciona un automóvil, etc. Y ahí como que empezó la ciencia a quedarse corta, puesto que aunque en el papel yo podía sumar 1 más 1 y me daba 2, en una máquina, en lo real, podría ser que 1 más 1 fueran 1.5, ya no eran 2. Un ejemplo, o amados Sahim, si nosotros cocinamos en casa, hoy no estamos en Shabbat, echamos 5 blanquillos, 5 huevos, 5 blanquillos en un sartén. Los pones y ¿cómo están grandes? O un pedazo de carne, lo pones y está grande. Empieza a cocinarse y ¿cómo se hace? Chiquito. Entonces, ¿qué pasó ahí? 1 más 1 ya no fueron 2. Esa carne, esos blanquillos ya no quedaron del mismo tamaño. ¿Qué fue lo que pasó? Que la ciencia podrá explicar 1000 cosas, pero su patrón de 1 más 1, 2, ahí ya no aplica. El patrón de la ciencia en la realidad ya no era efectivo. Yo me encontré con esto y entonces empecé a entender o a tratar de entender que Yahweh, porque yo no lo conocía en ese tiempo, que Yahweh es quien tiene el control de las cosas y que aunque nosotros pongamos 1000 patrones de medida, 1000 estándares, la realidad siempre va a depender de Él. Les pongo un ejemplo.
si ustedes ponen, vamos a decirlo así, dos motores, imagínense dos coches, igualitos, exactamente iguales. Lo que pasa en el interior de su motor, lo que pasa en el interior de ellos, no es exactamente igual. Pueden probarlo con máquinas y no van a ser exactamente iguales. Así como nosotros, si nos ponemos a dos personas que hubiéramos nacido en el mismo año, a la misma hora, que tuviéramos los mismos hábitos, no seríamos iguales. Porque la realidad depende de Yahweh. Vamos a Eclesiastés, a Coelet. Aleluya. Entonces, dejemos de vivir en la realidad del mundo y vivamos la realidad de Yahweh, amados Sahim. Coelet, Eclesiastés, Coelet, capítulo 5. Bendito es Yahshua HaMashiach por su libertad. Aleluya. Coelet, capítulo 5, verso 11 al 18. Dice, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá tu sueño sino verlos con sus ojos? Perdón, vuelvo a leer. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en las malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así ha de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán, dolor y miseria. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Elohim le ha dado, porque esta es su parte. ¿Cuántas personas no conoces tú o cuántas personas no conozco yo que viven como lo explica aquí el rey Salomón? Atrapados en una ilusión, atrapados en algo irreal, atrapados sin tener necesidad de conectarse unos lentes, conectarse a algo, viven en un metaverso, viven en una realidad paralela donde necesitan más, ya tienen mucho como el rico y necesitan más y necesitan más y necesitan más y el Eterno los llama a su presencia y nada se llevaron. ¿Qué fue eso? Una realidad alterna, un metaverso, pero no fue la realidad, fue un engaño de Hasatán, porque las realidades alternas no existen. Yo les sugiero, amados Sahim, que busquen después, en estos días, el tema claves para la felicidad que nos dio nuestro amado Roe. Es un tema muy importante. Vamos a concluir con el tema, amados Sahim. El mundo espiritual está íntimamente relacionado con el mundo físico. Y sin amado Access podemos pasar a la última diapositiva. Yo le digo cuándo. Aleluya. Dice, el mundo espiritual está íntimamente relacionado con el mundo físico, pues todo lo creado físicamente partió desde lo espiritual. Por eso nuestro Adón Yahshua HaMashiach le dijo a los discípulos que todo lo que ataren en la tierra es atado en los cielos. Voy a volverlo a leer. El mundo espiritual está íntimamente relacionado con el mundo físico, pues todo lo creado físicamente partió desde lo espiritual. Por eso nuestro Adón Yahshua HaMashiach le dijo a los discípulos que todo lo que ataren en la tierra es atado en los cielos. Vamos a verlo. Vamos a Mateo, capítulo 18, verso 18. Yo deseo, amados, de verdad, que este tema sea de bendición, que te sientas libre, que te despojes de todo ese falso patrón y esa falsa realidad, ese metaverso donde vivías. Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esta es la realidad. No necesitas un metaverso, necesitas creer, necesitamos aumentar la fe, necesitamos aumentar la comunión con Yahweh para tener su visión, no la nuestra. ¿Cómo podemos o dónde podremos encontrar entonces un patrón o una medida que nos permita ver o percibir la realidad como es? Únicamente la bendita Torah. Por eso, en lo personal, y creo que se los he platicado cuando leemos el Salmo 119, me gustan varios versos. Miren, vamos a ver esto. Salmo 119 y regresamos. Aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach. Empezamos. Salmo 119, verso 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tú, amado amada Jot, que eres joven, jovencita, yo conozco, yo también soy joven,
que tienes anhelos, que tienes ilusiones, que tienes ímpetu. No dejes que ese ímpetu te lo lleve, te lo consuma Hasatán con una falsa ilusión. No vivas en fantasías, no vivas pensando en cosas que ya no es el tiempo de hacer. No desgastes el tiempo, porque como lo dice en la Tanaj, el joven el soltero de las cosas del Adón debe tener cuidado. Entrégate a Yahshua, percibe la realidad. Si estás soltero, tal vez si tú te entregas a la Torah y el Eterno te da a tu pareja, podrás distinguir realmente quién es. Pero si tú te entregas a fantasías, entonces no podrás percibirlo y puedes ser engañado. Lo dice la Torah, porque el enemigo buscará engañar aún a los escogidos. No nos dejemos. Si vivimos en la realidad, basando nuestra realidad en la Torah, sabiendo qué existe y qué no existe, sabremos entonces poder discernir. Salmo 119, aquí mismo, en el verso 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torah. Aleluya. Verso 105, vamos al 105. Bendito es Yahshua Mashiach. Y pasamos a la diapositiva, por favor, amado Aj. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estamos rodeados de oscuridad. Esta fotografía a mí me gusta mucho porque si se dan cuenta, esta persona, a pesar de que se ve luz en el cielo, está rodeado de oscuridad. Y la Torah, para ti y para mí, es como esta lámpara. Por eso dice, lumbrera a mi camino. Es una antorcha, es una lumbrera en la cual nosotros vamos alumbrando nuestro camino para saber dónde pisar y dónde no, para poder distinguir si hay una piedra o es un animal, para distinguir a quien viene con nosotros y a quien está enfrente de nosotros. Para eso es la bendita Torah. Vamos a concluir con este tema, con esta última cita, Salmo 119, 142, y regresamos a la pantalla. Y léanlo conmigo, Salmo 119, 142, lo leemos cada Shabbat. Tu justicia es justicia eterna y fuerte, y tu Torah la verdad. Aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach. Vamos a exaltar al Eterno. Yahshua HaMashiach vive, Yahshua HaMashiach vive, Yahshua HaMashiach vive. Aleluya, aleluya. Aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach que despeja las tinieblas y vivimos en libertad. Aleluya, aleluya, aleluya. Ya no sufras, amado hermano, ya no sufras. Eso que te ha afligido puede ser que ni siquiera sea real. Y has vivido y has dedicado tiempo y te has agobiado por querer construir una casa de 10 pisos si necesitas 2. ¿Para qué quieres eso? ¿Para qué quieres Jajot, los ojos de, o el cabello de, o la altura de? Tú eres especial. ¿Para qué quieres vivir en un mundo con superpoderes si tienes fe y lo que necesites lo recibirás? Aleluya, aleluya. Bendito es Yahshua HaMashiach. Yo de veras deseo con todo mi corazón que este tema del metaverso haya sido de bendición, amados Sahim. Yahshua es la única verdad. Yahshua es la única verdad. Yahshua es la única verdad. Permítanme concluir con esta cita. Juan 14, Yohanan 14, en el verso 6. Bendito es Yahshua HaMashiach. Y recordemos esto. Juan 14, verso 6. Y Yahshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Abba sino por mí. ¿Cómo podemos acudir a nuestro Adón Yahshua HaMashiach si no estamos en la verdad? No se puede. Pero si estamos en la verdad, claro que acudimos a Él. Y claro que Él nos responde, bendito es Yahshua HaMashiach. Aleluya, amados Sahim. Aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach. Pues vamos a concluir, amados, con este tema. Hagamos una tefilá que sea de mucha bendición. Si conocen a alguien que le pueda ser útil este tema, compártanlo. Nosotros no monetizamos los videos, no hacemos negocio con la palabra del Eterno. Nuestra única finalidad es que las almas tengan bendición y libertad en Yahshua HaMashiach. Aleluya. Padre eterno Yahweh, en el nombre bendito y poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, te damos gracias, Abba, porque tú nos libras de todos los universos falsos, paralelos, todo aquello que no es real, bendito Yahshua HaMashiach, y abres nuestros ojos. Abba, te pedimos ahora también que sigas abriendo o que abras los ojos de quien aún no los tengan abiertos para poder discernir el mundo espiritual y poder discernir la realidad de tu creación y no los patrones con los cuales muchos fuimos educados, bendito Yahshua HaMashiach. Despeja de nosotros, Abba Kadosh, todo patrón de miedo, de inconformidad, de frustración,
Quita de nosotros, Abacadosh, toda la autojustificación, toda la autosuficiencia, toda la autocompasión. Quita, Abacadosh, por favor, de todos mis hermanos todo aquello que no les es de utilidad, para que ellos puedan discernir verdaderamente tu Torah. Bendito Yahshua HaMashiach, y así lleguemos todos juntos delante de ti en tu presencia y vivamos contigo por la eternidad. Abacadosh, por favor, recibe esta jalel que vamos a hacer. Es el himno de tu Kehilá, que suba como grato aroma. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Omen, ve omen. Y vamos a exaltar con esta jalel. La jalel es el himno, gozo y paz. El autor es nuestro amado